Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Nuestra clase de historia el día de hoy es sobre el humanismo, un tema muy interesante. Recuerden que al final de la clase tenemos un quiz que nos ayuda a desarrollar mejor nuestros conocimientos sobre lo aprendido y analizado en la clase del día de hoy. El quiz no está difícil, el quiz es muy interesante, van a ver que en tan poco tiempo aprendieron muchísimo sobre el humanismo. Comenzamos nuestra clase con una pregunta. ¿Qué significa el humanismo para ti? Responderemos esta pregunta con nuestro criterio totalmente personal. Yo también la voy a responder. Para mí, el humanismo representa un cambio radical en la forma que entiendo el mundo. Durante el Renacimiento, un movimiento filosófico y cultural que celebra la grandeza del ser humano, la transición desde la visión teocéntrica de la Edad Media hacia un enfoque más centrado en el individuo es cautivadora. La educación clásica, la exploración de las humanidades y las conexiones entre las obras maestras antiguas me inspiran a buscar conocimiento, virtud y excelencia personal. Este cambio de la percepción de la naturaleza humana marca un hito crucial, muy crucial en mi comprensión del potencial humano. Eso significa para mí el humanismo. Ahora veremos por qué se caracterizaba el humanismo. ¿Por qué se caracterizaba ese humanismo? El humanismo, ¿cuál era su caracterización? El individuo era conservado, era tratado como el centro del universo y la máxima expresión de la naturaleza. Esta concepción, antropocentrismo, superaba el teocentrismo medieval en el que Dios era el eje de todo, giraba en torno al mundo y a la vida de los hombres y mujeres. Al situar al ser humano en el centro del mundo, la voluntad humana recuperaba la capacidad para actuar y crear. De este modo, la visión de Dios y el sentido de la vida cambiaron. Dios se convirtió en Padre misericordioso y no en un juez severo. El arte y la cultura se valoraron como un placer y los artistas trabajaban para obtener fama y riqueza. La recuperación de la antigüedad clásica. Proliferaron tanto los estudios sobre los autores grecolatinos como las excavaciones y el coleccionismo de las obras clásicas. En esta época nació la figura del coleccionista, que elige y recolecta obras, las organiza y clasifica según su criterio y las conserva. Y por último, la diferenciación de la fe religiosa y el saber. En el contexto del humanismo, la diferenciación de la fe religiosa y el saber es un aspecto fundamental durante este periodo. Se produjo un cambio significativo en la forma en que las personas abordaban el conocimiento y su relación con la fe, a diferencia de la Edad Media, donde la fe religiosa a menudo dominaba el pensamiento. El humanismo abogaba por una separación más clara entre la esfera religiosa y el ámbito del conocimiento. En lugar de depender exclusivamente de la autoridad religiosa y las creencias dogmáticas, los humanistas abogaban por lo enfoque más básico en el método científico. Se promovía la investigación, el estudio crítico y la observación directa como una vía para adquirir conocimiento de la mano del humanismo. Tenemos al Renacimiento. Todos hemos escuchado sobre el Renacimiento. Surgió como un renacer de ideas clásicas. Se llama así porque se consideraba un arte renovado. Los artistas consideraban el arte gótico como propio de una etapa oscura, en cambio, admiraban el esplendor del Imperio Romano. Ahora veremos las características del Renacimiento. Vamos a ver cuáles serán las características del Renacimiento. El redescubrimiento de las formas artísticas greco-romanas. Se retomaron elementos arquitectónicos del pasado, como capiteles, arcos de medio punto, cúpulas y órdenes clásicos. También se retomaron modelos escultóricos griegos. La temática variada.
Se combinaron temáticas mitológicas, religiosas y profanas, a diferencia del arte medieval, que se exploraban temas más diversos y se dio una interpretación distinta a los temas religiosos. La exaltación de la belleza, la representación de la belleza se aplicó no solo a figuras humanas, sino también a la naturaleza, a los edificios, a los animales. La figura humana en particular se convirtió en la máxima expresión de la belleza. La perfección técnica. Se aplicaron nuevos temas artísticos como la perspectiva y el escorzo, que permitieron crear obras más realistas y de mayor calidad técnica. La perfección en la ejecución artística se volvió crucial. La recuperación en la antigüedad clásica. Hubo un resurgimiento en el estudio de los autores grecolatinos, así como en la excavación y coleccionismo de obras clásicas. La figura del coleccionista adquirió importancia durante este periodo. Estas características marcaron una ruptura con el arte medieval y contribuyeron al florecimiento del Renacimiento. Respecto a los avances científicos y técnicos, el interés por conocer los mecanismos de funcionamiento de la naturaleza y del ser humano condujo a muchísimos estudios para poder investigarlo más a profundidad. Se, Algunos de los avances marcaron mucho en el tiempo y uno de los que más marcó fue Leonardo da Vinci, que realizó estudios sobre matemáticas, astronomía, anatomía humana, ingeniería y botánica. Nicolás Copérnico, un astrónomo polaco, planteó la teoría heliocéntrica, según la cual el Sol estaba en el centro del universo y la Tierra giraba alrededor del Sol. Andrés Bersalio estudió la anatomía del cuerpo humano a partir de la disección de cadáveres. Miguel Servet demostró la existencia de la circulación pulmonar de la sangre. Atribuyeron mucho al cambio. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros sin que estas personas no hubieran investigado y dado más a la profundidad? Ahora, hablaremos sobre la reforma y la contrarreforma. La reforma y la contrarreforma fueron movimientos cruciales en el siglo XVI. Transformaron la esfera religiosa y política de Europa. La reforma, liderada por figuras como Martín Lutero, buscó reformar quien fue que buscó reformar la Iglesia Católica, cuestionando dogmas y prácticas. En respuesta, la contrarreforma encabezada por la Iglesia Católica buscó reafirmar sus enseñanzas, consolidando el Concilio de Trento y dando lugar a cambios significativos. Estos movimientos desencadenaron tensiones religiosas y políticas, dejando un impacto duradero en la historia europea. Vamos a ver cuáles fueron las causas de estos. ¿Cuáles fueron las causas de estos? Entre las causas del movimiento reformista se encuentran la corrupción generalizada por el clero, en especial el de Roma, el humanismo que daba la libertad humana y la primicia de la razón ante las autoridades establecidas, la reducción del poder del Papa ante los monarcas, la crisis económica de Europa generada por la abundancia de metales preciosos provenientes de América. Esto afectó a la nobleza alemana, que vio en las riquezas de la Iglesia una oportunidad de recuperar sus estatus económicos. Ahora hablaremos de un tema que es crucial: saber la contrarreforma. ¿Qué es la contrarreforma? La contrarreforma, también conocida como la Reforma Católica, fue un movimiento crucial en la historia de la Iglesia Católica, que tuvo lugar en respuesta a la Reforma Protestante del siglo XVI. Este periodo, caracterizado por una serie de esfuerzos y reformas internas dentro de la Iglesia Católica, buscaba re- revivir y reafirmar la autoridad de la Iglesia en medio de los desafíos planteados por las doctrinas protestantes. Los planteamientos fundamentales de la contrarreforma fueron promover una actitud conciliadora hacia las nuevas doctrinas, contrarias a sus órdenes eclesiásticas,
detener el avance luterano y minimizar la ruptura de la Iglesia, fortalecer la religión católica y sumar las alianzas para mantener la autoridad del Papa, que radicaba en Roma, al conservar la doctrina tradicional y reorganizando las actividades eclesiásticas, detener el avance luterano y así minimizar la ruptura de la Iglesia. Recuerden que les dejo un quiz. Este ya es el final de nuestra clase. Les dejo un quiz para que pongamos a prueba nuestros conocimientos. Espero que todos hayan disfrutado de la clase, hayamos aprendido mucho. Los veo en la próxima clase. Hasta luego.